Hola, muy buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse a esta masterclass. Muchas gracias. Hoy vamos a tocar el tema de importancia de resguardo y actualización de nuestra información de nuestros proveedores. Nuestro host el día de hoy es Jorge Méndez. Él tiene una amplia experiencia en consultoría, en planeación, estrategia e implementación de sistemas de mejora continua. Jorge nos estará dando un poco más de información acerca de este tema. Jorge, ¿puedes probar tu micrófono? Claro, ¿ahí me escuchan bien? Claro, Jorge, muchísimas gracias y adelante, es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Elsa. Hola, buenos días, qué gusto estar aquí platicando con ustedes en esta virtualidad que al parecer llegó para quedarse y más reforzada que nunca, digo, derivado de todas las situaciones que hemos estado viviendo, que realmente es un hito histórico que viene a reforzar ese tema particular, ¿no? Por ejemplo, la importancia de tener la información y actualización de mis proveedores para realmente conocerlos, mitigar riesgos y tener ciertos beneficios que me permitan realmente tener esa capacidad de adaptación en cuanto a cadena de suministro a todas las variables externas que nos han ido hoy en día definiendo algunos puntos, ¿no? Digo, la misma pandemia y ciertos efectos, por así decirlo, post pandemia, eh, como cuestiones de falta de suministros, la misma problemática en la cadena de suministro por cuestiones de puertos, digo, realmente ciertas cuestiones que nos han ido probando desde las áreas de compras y de suministros para digo, realmente ir a día. Y en este marco, hoy en día vamos a hablar de la importancia del resguardo y la actualización de información de nuestros aliados comerciales, nuestros proveedores, que nos van a ayudar en el día a día a realmente salir airosos ante cualquier situación. ¿Vale? El objetivo de hoy, y como está planeada la charla, realmente son dos. Uno es hacer un análisis interno y realmente, digamos, a través de esa introspección, conocer si realmente mi proceso tiene una madurez suficiente para hacer frente al día a día en cuanto a conocimiento de los proveedores y actualización de su información. Y el otro es poder darles las mejores prácticas que nosotros recomendamos bajo nuestra experiencia para este tema. Desde cuestiones como actualización documental, conocimiento financiero de los proveedores y, bueno, tener un acercamiento con ellos en función al nivel estratégico que se quiere tener de acuerdo a la categoría, a la naturaleza de cada uno. Perfecto. Primero vamos digamos, como parte de esta introspección, vamos a hablar de la importancia de realmente conocer a mis proveedores. Realmente sé con quién estoy trabajando, qué nivel de riesgo tengo con cada uno de ellos. Son empresas constituidas, cambiaron razón social, cuál es su capacidad financiera, realmente están al día con el SAT, con las entidades gubernamentales. Entonces, todos esos indicadores, ese conocimiento de los proveedores, muchas veces es información que tenemos resguardada ya sea en un repositorio, en los correos. Entonces, al final son fuentes de información que hay que estar recopilando, inclusive a veces nosotros decimos que conocemos al proveedor de una manera empírica, es decir, porque lo visité, porque me mandó su acta constitutiva hace 5 años. Entonces, vamos a hablar sobre esa importancia de conocerlos, ¿no? Una de ellas es la mitigación de riesgos. Esto es muy importante porque al final, cuando ustedes tienen un mayor conocimiento de su aliado comercial, pueden tomar ciertas medidas para mitigar riesgos en función al nivel de relación estratégica que tenemos con cada uno de ellos, inclusive a nivel de dependencia. Los procesos de sourcing más eficientes, igual contar con toda la información de los proveedores, sabiendo a qué proveedores puedo invitar, quiénes son legalmente constituidos. Igualmente, digo, hablando de este proceso de sourcing, y haciendo referencia al proceso de alta de proveedor en cuanto a su gestión documental, hemos tenido ciertas experiencias con algunas empresas que nos hemos acercado, donde nos comentan que hay ciertas categorías en las cuales a lo mejor pueden ser no tan estratégicas, pero por la complejidad del mercado, que es baja, y por la capacidad de ahorro que pueda haber, correr un proceso de sourcing podría tener muy buenos resultados, pero no lo hacen porque el proceso de alta de proveedor, si es que llegan a cambiar derivado de este proceso de licitación, es muy complejo o muy talachero o de alguna manera muy manual. Entonces prefieren no hacerlo y no tener acceso a esos beneficios que podrían tener si tienen un proceso mucho más eficiente.
Tercer beneficio o importancia para conocer a los proveedores es la mejora en la gestión y desarrollo de estos, ¿no? Entonces, si conocemos un punto de partida en el cual sabemos la situación actual del proveedor, nosotros también podemos hacer un plan de desarrollo del mismo que le ayude o que nos ayude a verlos más como aliados estratégicos y no solamente como los proveedores de los materiales que nos están dando, ¿no? Además, bueno, el cumplimiento con auditorías internas y externas, y cumplimiento con requerimientos gubernamentales. Y aquí tomó, de hecho, este tema en particular del control documental y de la información de los proveedores, hoy en día está muy en boga, tomó mucha moda, por así decirlo, derivado de la ley de outsourcing y toda esta necesidad o más bien, digamos, imposición del gobierno para que las empresas compradoras fiscalicen a sus proveedores de servicios especializados. Entonces, digo, si yo quiero deducir una factura de un proveedor que me está dando un servicio especializado o proveedores REPSE, tengo que tener un control documental muy fuerte de ellos, y no solamente de manera inicial, sino de una manera constante a través de la actualización de los documentos de acuerdo a la naturaleza de los mismos, ¿no? Por ejemplo, la constancia REPSE, actualizarla cada 2 años, la parte de que el proveedor me garantice que está cumpliendo con el pago del IVA, con el pago del SUA, entre otros, ¿no? La parte de las comprobaciones de nómina de las personas que están trabajando conmigo terciarizadas. Entonces, digamos que este es un tema muy particular que hoy en día está detonando. Este punto que, digo, ha sido importante durante todo el tiempo en función a la mejora del proceso de relación con los proveedores, pero hoy en día está en particular muy, muy de moda por este tema de proveedores REPSE. Ya vimos que es importante el tener toda la información actualizada de los proveedores por los puntos que hemos comentado. Pero ahora también nos encontramos con la problemática de la gestión documental y de información de proveedores. Y esta problemática principalmente es derivada de estar llevando procesos manuales y a lo mejor inclusive no estandarizados para alta actualización, conocimiento financiero, evaluación de los proveedores. Entonces, todo esto nos lleva a cierta problemática que hoy en día hemos detectado en diversas empresas que hemos estado viendo. Entre ellas, por ejemplo, que la documentación esté no vigente o actualizada. Y no hablemos de documentación, hablemos de datos de contactos. En B2B, por ejemplo, tenemos el dato de que cuando nosotros hacemos onboarding de proyectos para nuestras diferentes soluciones, hemos detectado que alrededor del 30% de la información de contacto de los proveedores, de los clientes AAA, no están actualizadas. Ahora pensemos en documentos que tienen que estarse actualizando en función de si hubo un cambio de razón social, cumplimientos fiscales. Entonces, digo, ese porcentaje puede llegar a ser mayor, ¿no? Entonces, ese es un punto crítico en el sentido de que no tengo la información actualizada de todos mis proveedores. Inclusive, digo, se puede llegar al extremo de que tengo documentación duplicada o pérdida de determinados documentos. Digo, al final voy a ver cómo está el proveedor, busco su acta constitutiva, sé que en algún momento me lo mandó, pero como estoy gestionando toda esta parte de información de control documental por correo electrónico, un repositorio genérico, digo, muchas veces se tiende a perder esta información, que al final también son documentos hasta cierto punto confidenciales que los proveedores están poniendo en nuestras manos con plena confianza. También tenemos limitaciones en la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, cuando todo se hace en un repositorio con servidores propios o abiertos, ¿no? También esto, puedo tener yo un límite en cuanto a la información que puedo guardar y fallas en la seguridad. Esto también es bien importante, como comentaba, digo, al final la información de nuestros proveedores es importante y es estratégica y nos están dando la confianza de resguardarla. Si yo no implemento las medidas de seguridad para tener acceso a esos documentos de manera interna, digo, al final también estoy proyectando algo que no es lo mejor, ¿no? No es la mejor práctica. Por eso nosotros recomendamos siempre con ese tipo de información, si es un SaaS, por ejemplo, o un servidor en la nube, tener la garantía de que es nivel de seguridad Tier 4. Y la otra es también tenemos una problemática en la parte de la confianza del proveedor. Digamos, ya planteamos que es importante tener la información, algunas cuestiones más de la operación misma, problemática que tengo la operación misma para resguardar información, pero también es importante, ya con base a todo esto, tener una confianza plena en el proveedor.
¿Quiénes de ustedes, el 100% de sus proveedores, pueden decir, yo sé que todos ellos tienen la capacidad financiera para hacer frente a todos los requerimientos que yo voy a tener el siguiente año? No lo sabemos. A lo mejor de los proveedores estratégicos sí, pero por ejemplo proveedores indirectos, proveedores de servicios. Digo, realmente tengo la certeza, por ejemplo, de que no se encuentran boletinados en el SAT por listas negras o están en riesgo de caer en una lista negra o lista gris. Si realmente están declarando con veracidad sobre su dirección y sus actividades, o a lo mejor tienen otras actividades, la dirección fiscal solamente es la casa del dueño o de algún familiar, o sea, realmente tengo la veracidad de que ahí es donde se están llevando a cabo las actividades. Si cuentan con los equipos necesarios y el personal que dicen tener para realmente hacer frente a mis requerimientos. Y no solamente la parte operativa, desde la parte financiera. Digo, si yo tengo un plan de crédito de pago a 30, 60, 90 días, realmente tengo la certeza de que mis proveedores tienen la capacidad financiera de aguantar ese periodo de plazo. Y también, digo, conocer a qué otros clientes dan servicio los proveedores, quiénes son sus socios comerciales, es decir, los proveedores de mis proveedores Tier 2, Tier 3. Aquí es importante porque digo, al final, cuando un proveedor viene y me hace la presentación corporativa, me puede hablar de 1000 clientes, pero a lo mejor inclusive varios de ellos ya no están prestando servicio. Entonces, conocer de la fuente a quiénes le están facturando, quiénes les están facturando es algo primordial para realmente conocer la salud financiera y operativa de mis proveedores. ¿Vale? Digamos que de toda esta problemática, nosotros hemos detectado motores internos y externos para realmente hacer frente a ella. Es decir, tomando en cuenta que conocemos la importancia de conocer al 100% de mi proveedor, pero hay ciertas problemáticas también en el día a día que no me permiten tener esa madurez en mi proceso, tanto de alta, actualización documental, conocimiento del proveedor, evaluaciones financieras, todo eso es, digamos, falta de eficiencia operativa, han llevado a varias empresas a buscar una mejora en el proceso de la gestión de proveedores. Y algunas de las fuentes que han detonado esta búsqueda de mejora del proceso pueden ser internas, como lo que comentaba, ¿no? De que yo haciendo una introspección me doy cuenta que mis procesos transaccionales para el intercambio de información con mis proveedores son poco eficientes. Es decir, si yo mando, por ejemplo, cuando un proveedor va a empezar a trabajar conmigo, yo mando un Excel para que me llenen, digamos, manualmente ellos y me manden una documentación soporte por correo y después yo tengo eso que depositarlo ya sea en el ERP o en algún repositorio que tengo concentrado para los proveedores o dejarlo en mi correo como evidencia. En el día a día nos vamos dando cuenta que es un proceso poco eficiente porque al final no es una fuente de información confiable. También otra es la falsa trazabilidad en procesos de alta actualización de proveedores, que es lo que comentaba. Documentación no debidamente resguardada, que es lo que platicaba anteriormente en la problemática de la gestión documental de proveedores, ¿no? De que inclusive cuando hay una auditoría, cuando algún proveedor me pide algo que yo le mandé, me doy cuenta que no lo tengo a la mano. Lo perdí o me tardo un día en encontrarlo, tengo que estar rastreando correo, tengo que estar rastreando alguna carpeta compartida. Y bueno, todo esto me lleva a cuestiones de resiliencia, ¿no? Que es una de las fuentes de necesidad para este proceso en cuanto a su mejora, también ha sido la situación actual, ¿no? Digo, realmente hay muchas cosas que no podemos controlar. Digo, hay muchas cosas que inclusive un proveedor que yo sabía financieramente sano, derivado de toda la situación de la pandemia, pues igualmente a lo mejor me tuvo que fallar o me tuvo que detener el suministro o algo. Pero si yo tengo un conocimiento previo, completo de ese proveedor, yo puedo tomar actividades de mitigación de riesgo para que, bueno, esto pueda estar, digamos, blindado, por así decirlo. No al 100%, pero digo, en el nivel de error que se pueda permitir. Y otras fuentes de mejora para el proceso, bueno, son externas, ¿no? Por ejemplo, las mismas auditorías, tanto internas como externas, certificaciones de calidad o de nicho. De calidad, digo, son los ISOs, etcétera, etcétera, que muchas veces te demandan tener un proceso preestablecido para la gestión con proveedores. Y de nicho, por ejemplo, la parte de las certificaciones automotrices, ¿no? Digo, las armadoras tipo Ford, Chrysler con su certificación Q1, demandan mucho esta parte, como el sector automotriz en particular es un sector que está muy concentrado en la integración vertical con los diferentes proveedores.
Y en ese sentido, también piden, por ejemplo, las armadoras a su Tier 1, que estén además de que tengan una integración EDI con ellos, que tengan un proceso de gestión de proveedores estandarizado y el deber ser de una manera automatizada. Y pues bueno, también las entidades gubernamentales son una fuente externa y es algo que de hoy en día con el caso de los proveedores REPSES podemos ver de una manera muy particular, ¿no? De que si yo no tengo control documental de mis proveedores de servicios especializados, pues simplemente eso me puede generar algún tipo de problemática. ¿Cuál es lo que nosotros recomendamos, digamos, ante toda esta problemática expuesta y los motores que estamos definiendo? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos como mejores prácticas para la administración del maestro de proveedores? Una es tener este proceso sistematizado, es decir, tener una plataforma en la cual proveedor y comprador sean partícipes del proceso de alta, es decir, que el proveedor pueda subir sus documentos en una plataforma web directamente, todos sus datos de contacto, datos bancarios, todo lo que tú le pidas, que además me va a permitir tener una modificación o actualización de los documentos de proveedores, porque me permite poner vigencias, reminders automáticos, y además tenga un flujo de autorización para que, digo, tampoco el proveedor pueda subir lo que quiera, ¿no? Digo, al final siempre tiene que haber una revisión interna del proceso. Aunado a eso, o sumado a esta parte, este sistema o esta automatización del flujo de alta y actualización de la información de los proveedores, también es importante conocer la salud financiera de mis aliados comerciales. Esto puede ser, digo, hay N cantidad de oferta en el mercado, donde inclusive hay algunas consultorías que te dicen pues, que el proveedor te mande los estados financieros y yo hago el análisis, te doy como ciertos indicadores de liquidez, indicadores ácidos, y es un proceso, digamos, un tanto manual. Digo, también habemos otras soluciones que vamos directamente a la fuente, es decir, al SAT, al Registro Público de Propiedad y Comercio, y tomamos la información con permiso previo del proveedor de todo lo que han facturado, quiénes les han facturado, se puede armar una fotografía completa del proveedor para que yo tenga un conocimiento más profundo de ¿no? Más allá de toda la documentación que yo le pida como proceso de alta. Y bueno, esto es importantísimo también, ¿no? Que esta información esté integrada con mi ERP, de tal manera que todo lo que me suba el proveedor o cargue el proveedor en la plataforma pueda estar conectado con el ERP para que se esté actualizando en función a la información del proveedor y no tenga que estar yo, digamos, descargando la información y después digitando dentro del sistema de gestión. Entonces, esto es algo importante para que pueda haber un proceso realmente automatizado y transaccional mucho más interesante, ¿no? Perfecto. Y bueno, ya que hablamos de la recomendación que nosotros hacemos, hablamos de algunos de los beneficios de moverse a lo digital, es decir, automatizar este flujo de comunicación con el proveedor para carga y actualización de su información. ¿Cuáles son los beneficios? Que evita la pérdida de información y documentación, permite la colaboración y participación de todas las partes del proceso, tanto internas como externas, es decir, hago al proveedor partícipe de su proceso de alta y actualización de información. Y no es algo que va a depender de mí de estarlo persiguiendo para que me mande toda la información por correo. Mayor control de acceso a los documentos al poner candados de acceso y solamente dejarlo interno. Procesos mucho más eficientes al automatizarlo y digamos y disminuir esa parte transaccional o talachera de estar cargando documentación, pidiendo documentación por correo, al año, no sé, o cómo esté la política en su empresa, pedir actualización de información, estar persiguiendo toda la base de proveedores, y en esta pedida de actualización es cuando se empieza a mermar realmente qué tengo yo actualizado o no, porque no todos van a contestar. Entonces, si yo propongo algo digital en el cual el proveedor pueda gestionar su información de manera interna, o bueno, de manera propia, va a ser esto mucho más eficiente, ¿no? Y pues bueno, los beneficios propios de trabajar con un esquema software as a service hosteado en la nube, como comentaba, es importante que ustedes valoren y como mejor práctica recomendamos que se tenga un nivel de seguridad Tier 4,
pero también que sea la nube por cuestiones mismas, ¿no? Del beneficio que hoy en día tenemos. Hoy en día está demostrado que es más seguro que tener servidores propios, hay mayor capacidad de almacenamiento de información, y además al ser un servicio igualmente se tiene un respaldo de una mesa de ayuda que ahorita les voy a comentar con mayor detalle. Este es el flujo. Vamos a ver las preguntas. Este es el flujo en el cual nosotros recomendamos para un proceso de alta de proveedor. En primera, que se pueda, digamos, configurar la plataforma para invitar al proveedor a cargar la información que yo requiero de él, tanto a nivel contacto, datos generales, datos bancarios, como a nivel documental, ¿no? Inclusive los proveedores REPSE, digo, cuestiones muy específicas, ¿no? Como el pago del SUA, el pago del IVA, los recibos de nómina, etcétera, ¿no? El proveedor va a registrar todos sus datos, va a subir su documentación requerida, va a haber un proceso de revisión y de autorización, y posterior a eso va a haber ciertas notificaciones para que se actualicen los documentos que tienen cierta vigencia, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos comprobantes fiscales que hay que estar cargando a lo mejor mensualmente, trimestralmente, anualmente, el registro REPSE cada 2 años. Digo, esto ya es algo que se puede configurar directamente en la plataforma. Y como ejes transversales es también bien importante el tener 2 cuestiones. Uno es, como comentaba, el análisis financiero del proveedor, es decir, que no me quede yo con información documental o a nivel solo indicativo como datos de contacto, sino también que sea una plataforma que esté integrada con la fuente y me permite tener un análisis financiero y conocimiento de capacidades de mi proveedor de primera mano, ¿no? Y siempre actualizada, además, ¿no? Que cuando yo pueda entrar al expediente del proveedor, pueda saber que su fotografía es esta, ¿no? Entonces, eso me va a permitir, como comentaba, mitigar el riesgo e inclusive hacer un plan de desarrollo del proveedor mucho más eficiente. Además de esto, bueno, también recomendamos tener una mesa de soporte y seguimiento, ya sea interna o externa, la cual esté dando soporte tanto técnico a usuarios internos y externos, que es gente de mi empresa y los proveedores, pero también un seguimiento comercial al proceso, es decir, garantizar que el proveedor en tiempo y forma suba sus documentos, que esté cargando la información de manera adecuada, etc. Entonces, como comentaba, esto se puede hacer de manera tanto interna como, digo, B2B en particular, tenemos el servicio para también brindar este soporte a nivel externo, con diferentes niveles de servicio, pero bueno, eso ya si es de su interés, lo podemos ver con mayor detalle. Y estas son algunas de las funcionalidades que tiene la plataforma B2B, digo, no son todas, pero son las que nosotros recomendamos como mejor práctica que pueda tener la solución que ustedes decían tener para gestión documental de proveedores. Una es la posibilidad de separación de proveedores por razones sociales del cliente, así como sus diferentes filiales, que sea un portal multilingüe. Digo, hoy en día trabajamos, yo creo que el genérico es trabajar con proveedores tanto nacionales como internacionales, derivado, digo, todo este proceso de globalización que tenemos como más de 30 años en ello. Aprobaciones dependiendo de las reglas de negocio marcados en el flujo, es decir, que también hay un proceso interno de aprobación para, como comentaba, o sea, tampoco voy a dejarle al proveedor que suba lo que quiera, pero también tiene que haber una aprobación interna para que haya con este flujo ya se determine que está bien, ¿no? Y es un flujo en el cual pueden participar todas las áreas, dependiendo del documento, desde compras, finanzas, un tema legal, un tema de impuestos. O sea, digamos, ahí tiene que haber un flujo bien estructurado para que todas las personas que tienen que revisar la documentación la revisen, la autoricen y se dé esta alta de esta información. Modificaciones a usuarios o proveedores dentro del proceso de alta y modificación de documentos, posibilidad de anexar comentarios para decisiones dentro del proceso de alta, para que, bueno, haya una comunicación interna mucho más fluida. Aviso a proveedores para renovación de documentos. Esto es crucial para el tema de actualización de información. En función, como comentaba, a la vida de cada documento o a la necesidad de actualización de cada documento, que la misma plataforma esté recordando al proveedor que tiene que subir una actualización. Y la parte de programación de citas y revisión de requerimientos para una visita en sitio, ¿no? Digo, más hoy en día con cuestiones de pandemia, nos han tocado ver muchas empresas que están pidiendo una serie de cuestionarios o cierta información para poder hacer una visita. Hablando del tema de contingencia sanitaria, ¿no? Pero digo, históricamente, digo, si un proveedor va a ingresar a la planta, tengo que pedirle todos los documentos del IMSS, que haga una programación de cita. O sea, realmente
que esta plataforma igual de gestión de información me permite tener esto de una manera mucho más eficiente. Y hablando de la evaluación financiera que comentaba, digo, es importante tener este conocimiento, como comentaba, puede ser a través de un proceso tradicional no automatizado, o un proceso que, como comento, vaya a la fuente a través de un sistema de inteligencia informática para que, bueno, te pueda dar cierta información del proveedor con su previa autorización. Entonces yo pueda tener, por ejemplo, proyección de ingresos y egresos para determinar la capacidad de pago, o inclusive, por ejemplo, comentaba esta parte, ¿no? De qué tanto me va a aguantar los días de pago que yo estoy proponiendo. Herramientas de alertamiento sobre niveles de riesgo. Digo, por ejemplo, si se detecta que hay una dependencia muy alta de un cliente en particular, digo, es un semáforo. Digo, al final, si es un proveedor que el 90% de su venta depende de un cliente, es un semáforo, porque al final, si ese cliente cambia de proveedor, prácticamente ese proveedor particular va a tronar. Y si me está dando a mí también un servicio, pues yo tengo que estar consciente de que hay un riesgo latente de que ese proveedor truene, por así decirlo. Propuestas de límite de crédito basados en capacidad, que es igual lo que comentaba. Configuración de tableros de indicadores, indicadores de compliance en base en fuentes externas, es decir, que también me puedan dar un indicador del proveedor, cómo están sus socios, por ejemplo, en temas de periodicazos, problemas legales. Entonces yo también tengo un pleno conocimiento de eso, que también al final es un mapa de riesgo. Y bueno, pues se pueden dar tanto perfiles estáticos o dinámicos en los cuales yo puedo tener una fotografía al momento del proveedor o puedo tener una fotografía que se está actualizando en función a cómo el proveedor va cambiando de información. Más bien un video. Y estos son algunos de los puntos que nosotros recomendamos y también brindamos información a través del servicio de B2B Certifica, que es, por ejemplo, digo, no enlistando todos, información general, un mapa de riesgos, facturación total, cuánto me está facturando a mí, facturas emitidas y canceladas a mí, cuáles son sus retos financieros, análisis, instituciones financieras con las que trabaja. Igualmente, me es interesante conocer, como comentaba, su heatmap de clientes, ¿no? ¿Quién es su top 5 de clientes y cuál es su porcentaje de dependencia de esos clientes? ¿Yo soy uno de esos top 5 o no? También un heatmap de proveedores, o sea, de quiénes son sus top 5 proveedores, porque al final también tiene que haber una integración, no solamente, por así decirlo, con mi Tier 1, sino con el Tier 2 en cuanto a conocimiento y del nivel de riesgo que pueda haber para trabajar con ellos, ¿no? Si tienen alguna concentración geográfica en específico que a lo mejor le va a, digo, a complicar el prestarme el servicio a mí, que estoy fuera de su concentración de proveedores o de clientes. Y también, bueno, permite tener conocimiento de la operatividad del negocio y del compliance, también es importante, ¿no? Al final, hoy en día que está tan en boga en cuestiones, por ejemplo, de lavado de dinero y digamos que hay tanta fiscalización al respecto, pues es importante saber si tengo alguno de los proveedores con los que yo trabajo están en algún riesgo de ser boletinados. ¿Cuáles son los beneficios de estas mejores prácticas que, como comentaba, digo, tenemos concentradas en un servicio que se llama B2B Certifica, que es este sistema de alta y actualización de documentos, este servicio de información financiera, esta mesa de ayuda para dar seguimiento y soporte técnico a los procesos? Una es cumplir normativamente, ¿no? Y hablando específicamente del tema REPSE, por ejemplo, ¿no? Otra es tener flujos de aprobaciones para el alta del proveedor, tener una mesa de ayuda o un centro de servicio que me va a estar dando soporte a todas esas tareas transaccionales que a lo mejor no generan valor directo al EBITDA de la empresa, pero que tienen que hacer. Entonces, si lo puedo terciarizar, es algo interesante, aunado a una plataforma electrónica. Además de, bueno, tener información certera, financiera, de mis proveedores con información tomada directamente de la fuente, que en este caso es SAT, Registro Público de la Propiedad del Comercio, listas internacionales, entre otras, en cuestión de compliance. Pues bueno, hablando específicamente ya de B2B, yo como comentaba, nosotros somos una empresa especializada en la automatización del proceso de compras y de cuentas por pagar con diferentes módulos complementarios al ERP. Es decir,
esta parte de B2B Documenta es digamos, un pedazo de nuestro proceso integral para tener una gestión mucho más eficiente con proveedores. De hecho, por ahí una de las preguntas que hacían en el registro era la parte de CRM de proveedores. Digamos, tal cual un CRM de proveedores es un SRM, tal cual un Supplier Relationship Management. Muchas veces estos se quedan cortos en cuanto al nivel transaccional. Digo, nosotros somos una solución que te va a dar transparencia y automatización completa de todo el flujo de gestión de proveedores. Somos una empresa mexicana con presencia en México, España, Chile, Estados Unidos y Colombia, que hoy en día conectamos más de 40 clientes corporativos, que son realmente más de 160 empresas, con su más de 40,000 proveedores a través de transacciones con un valor mayor a 8,000 millones de dólares. Entonces, realmente somos una empresa líder que trabaja con empresas AAA de la talla, por ejemplo, Estafeta, Mars, Axalta, Saint-Gobain, Jafra, Trinity Industries, Colgate, Palmolive, entre otros, ¿no? Y como comentaba, esta parte de B2B Certifica, que es lo que, digamos, reúne estas características que nosotros recomendamos como mejores prácticas para una gestión más eficiente de la información de los proveedores. Además, bueno, de hecho, tenemos otros módulos en lo cual, como comentaba, buscamos ser esta opción que te permita llevar todo el proceso integral de comunicación con tus proveedores, complementario al ERP, desde el alta, las cotizaciones electrónicas y la gestión, digamos, ya transaccional mera de la orden de compra, confirmación de entrega y factura, ¿no? Entonces, nosotros garantizamos la validez fiscal y comercial de las facturas y el cumplimiento en todos los sentidos de los requerimientos gubernamentales. De hecho, esta plataforma de B2B Certifica está tomando hoy en día mucha demanda por el tema, como comentaba, de REPSE, ¿no? Digo, es una necesidad que siempre ha habido en el mercado, de cómo mejorar, hacer más seguro esta parte de intercambio de información y documentos con mis proveedores. Pero, digo, esta necesidad se potencializó muchísimo con este requerimiento gubernamental para proveedores de servicios especializados y también con, digamos, el análisis derivado de una crisis tan fuerte como fue la pandemia y los rezagos que estamos viendo hoy en día. Porque entonces nos está haciendo, desde la perspectiva de compras, nos está haciendo ver que realmente necesitamos conocer con quién estoy trabajando. Para cuestión, como comentaba, de mitigación de riesgos, desarrollo de proveedores y, bueno, también facilidad transaccional en la operación misma, ¿no? Y esos son algunos de nuestros diferenciadores, digo, ya como empresa, pero igualmente no quisiera ahondar mucho, dado que, bueno, no es tema de esta sesión en particular. Digo, con mucho gusto nos ponemos a sus órdenes para darles mayor información de este servicio en particular, que es B2B Certifica, o de toda la suite completa de B2B para una gestión mucho más completa de la relación con proveedores. Por aquí. Listo. Perfecto. Te voy a decir a todo, digo, lo tenemos planeado hasta acá para que bueno, podamos tener un espacio para contestar sus preguntas. De hecho, de primera instancia me voy a remitir a las preguntas que noto que, digo, en la plática a lo mejor no quedaron resueltas, sobre las cuales hicieron registro. Por ejemplo, se preguntaba, ¿cuál es el tiempo prudente que debe resguardarse la información de un proveedor? Nosotros recomendamos de cajón 5 años. Y esto partiendo y tomando como base el requerimiento del SAT, ¿no? Por ejemplo, los 5 años es como la medida en cuanto, por ejemplo, cuánto tengo que tener guardadas las facturas, cuál es mi responsabilidad en cuanto a un proveedor que me facturó si cae en una lista negra. Y es un tiempo, nosotros creemos prudente por lo menos, para guardar toda la información. Otra que se nos hizo, por ejemplo, fue cuál sería el listado básico de documentos que se debe tener en el expediente de proveedores. Digo, eso ya creo que sería ahondar un poco, digo, lo básico, ¿no? Por ejemplo, acta constitutiva, poder notarial, opinión positiva del SAT, entre otros documentos. Digo, creo que no sería
enlistarlos todos, sino más bien dejar la reflexión de, ¿me quiero realmente quedar con esta información o quiero ir más allá conociendo, por ejemplo, cuestiones como la salud financiera de los proveedores, inclusive con algunos que son estratégicos, poder hacer algún tipo de auditoría externa, algunas cuestiones de visitas, evidencia física? Entonces, realmente determinar cuáles son mis proveedores estratégicos o el nivel de relacionamiento que yo quiero tener con un proveedor y en función a eso, determinar qué información yo necesito. Pero si hablamos de básico, yo sí comentaría, digo, los papeles de cajón para dar de alta, más la parte de cumplimientos fiscales de manera constante y este análisis financiero, digo, para realmente tener una fotografía completa de toda la base de proveedores con los que estoy trabajando. Muchas gracias, Jorge. Pueden ir enviando sus preguntas al chat. Voy a ir dando lectura a algunas que han llegado. Nos preguntan si existe algún tipo de sistema o para que puedan tener los documentos en un solo portal o en un solo equipo para que solamente una persona tenga acceso a esta información. Sí. De hecho, digo, en función a lo que comentaba, digo, la plataforma de B2B permite tener acceso a esta documentación de manera concentrada. Digo, si solamente se quiere dar acceso a una persona, sería solamente configurar un usuario. Digo, ahí hay muchas ya medidas de seguridad como contraseñas encriptadas, información encriptada, para que, aunque no se pueda acceder desde cualquier computadora, que sea un usuario el que tenga acceso a esta información. Muchas gracias. También tengo otra pregunta por aquí. Nos pregunta si tenemos servicios en Brasil. Sí. Tendremos que, digo, cualquier requerimiento, si nos los pueden hacer llegar, con mucho gusto lo podemos comentar, pero sí tenemos operación en Brasil. Muchas gracias, Jorge. Tenemos el chat de preguntas y respuestas. Por ahí nos pueden ir enviando sus preguntas y les damos lectura. Todavía nos quedan algunos minutos para poderles dar respuesta a estas preguntas. Nos preguntan aquí también, ¿cuál es el tiempo que recomendamos para actualizar a los proveedores estratégicos? Sí, digo, en ese sentido va a ir mucho de, digo, por ejemplo, la categoría que te está brindando. Digo, hay cierta información que sí tengo que estar actualizando mes a mes, pero yo sí recomendaría una actualización de información del año al año, por lo menos en cuestión de compliance. Digo, ya que son proveedores estratégicos y tengo que saber hoy en día si hay algún tipo de riesgo de que estén boletinados. E inclusive, haciendo relación a la dependencia productiva de su insumo, poder hacer una vez al año o una vez cada 2 años una visita a su sitio para, digamos, confirmar su capacidad operativa. Muchas gracias, Jorge. Nos pregunta si nos puedes decir algunos documentos básicos que recomiendas que se deban de tener de un proveedor en resguardo. Sí, que es lo que comentaba, ¿no? Digo, está el expediente básico del proveedor, donde está el acta constitutiva, la identificación del apoderado, el poder notarial, el registro público de la propiedad del comercio, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Digo, hay un listado, creo que todos los que nos hemos dado de alta como proveedores es lo básico que se pide, ¿no? Pero yo sí recomendaría que como información básica a los proveedores igualmente se tenga este análisis financiero que me permita conocer su capacidad y, digamos, mitigar riesgos en función a esto, ¿no? Digo, no solamente a nivel financiero, sino también a nivel operativo al conocer su dependencia de sus principales clientes y proveedores. Muchas gracias, Jorge. Tenemos una pregunta más. ¿Se puede relacionar la información de un proveedor con diferentes clientes que se tienen en la plataforma B2B o es individual para cada cliente? Sí, mira, eso es algo que hemos estado analizando en cuanto a con comparativo a las mejores prácticas del mercado. Digo, hoy en día la plataforma es one to many, es decir, un comprador tiene información de todos sus proveedores, pero igualmente, digo, se está haciendo la evaluación de que sea many to many en función de hacer más eficiente la comunicación de la información y la operativa misma del mercado. Entendemos que debe haber ciertos candados en cuestión de
de empresas que puedan ser competidoras, proveedores que quieran mantener su información de manera confidencial hasta que se haga alta con otro proveedor, con otro comprador. O sea, hay ciertos bemoles que hemos estado hoy en día, de hecho, analizando para poder ofrecer al mercado algo many to many. Muchas gracias. Tenemos otra más. ¿Cuánto tiempo es una medida necesaria para implementar esta solución? Esta solución, digo, hablando de proceso estándar, específicamente del tema de B2B, dependiendo del alcance, puede estar entre 2 a 4 semanas. Y el alcance, digo, aprovecho para igualmente enfatizar un poco sobre eso. Nosotros tenemos 3 niveles para B2B Certifica o esta plataforma de carga y actualización de información de los proveedores. El primer nivel, donde es a nivel documental y de datos básicos, ¿no? Y datos de contacto, que está particularmente diseñada para el tema de proveedores REPSE, donde, digamos, si una empresa quiere cumplir con ese requerimiento, implementamos el nivel 1, ¿no? El nivel 2 que tenemos ya es para carga y actualización de información de toda la base de proveedores y está integrado con el ERP, para que una vez que se haga una carga, una actualización de información, igualmente esta pueda estar actualizada en el ERP prácticamente en vivo. Y el tercer nivel ya es incluyendo esta información financiera en cuanto a análisis que, como comentaba, nosotros tomamos de la fuente que es el SAT y digamos, estamos actualizando fotografías del proveedor en función a la información que tiene con respecto a su facturación. Muchísimas gracias, Jorge. Tenemos todavía tiempo para otra pregunta. Se nos pueden ir enviando sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas. O si quieres agregar algo adicional, tenemos todavía algo de tiempo. No, simplemente que nos ponemos a sus órdenes. Igualmente no sé si hay forma de compartir datos de contacto. Claro, puedes ponerlos en el chat para que les puedan tener tu información de contacto. Y bueno, también les hago saber que esta conferencia fue grabada, esta masterclass se grabó, se les vamos a hacer llegar a través de correo electrónico para que la puedan repasar y la puedan compartir con su equipo. Pero sí, a través del chat puedes colocar tus datos de contacto. Ok, igualmente le comparto mi celular, estoy a la orden, digo, cualquier requerimiento que tengan, igualmente cualquier duda que se tengan con respecto al proceso o en cuanto a las mejores prácticas para este flujo, estoy aquí a la orden, tanto en nivel celular como correo electrónico. Muchísimas gracias, Jorge. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes. Y un gusto. Digo, qué bueno que poder estar en contacto con ustedes, digo, aunque sea en esta, como comentaba al principio, virtualidad que creo que viene reforzada y digo, prácticamente llegó para quedarse. Sí, es mucho más cómodo y mucho más rápido poder tomar una masterclass así sin tener que desplazarnos a algún sitio para poder tomarla. Claro. Tenemos todavía aquí oportunidad de algunas otras preguntas. ¿Qué? Ya estamos, aquí ya están copiando tu teléfono. A través del correo electrónico donde les haremos llegar esta grabación, les ponemos también el link para que puedan visitar nuestras otras masterclass que hemos tenido en meses anteriores, así como webinars para que puedan conocer algunos otros temas que hemos tocado y que puedan ser de su interés. Se los ponemos también en el correo electrónico para que puedan consultarlo y puedan visitar esa sección. Perfecto. Muchas gracias. Ok, pues si no tenemos más preguntas por el momento, creo que podemos dar por finalizada esta masterclass. Nos quedan algunos minutos bueno, si nos llegan más preguntas las contestamos, pero bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse y bueno, seguimos en contacto a través del correo electrónico y de los medios de contacto de Jorge. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.